Bienvenidos a este nuevo video. En este video voy a realizar una pequeña introducción a lo que es el lenguaje de etiquetas HTML. Es un lenguaje utilizado para la programación orientada al desarrollo web. Este video va a servir como una pequeña introducción para todos los que nos estamos adentrando al mundo de HTML. Vamos a ver algunos términos que se usan dentro del entorno, pues, para ir conociendo un poco sobre lo que se maneja dentro de este lenguaje. Así que sin nada más que agregar, vamos a comenzar con el video. ¿Qué es HTML? El Hypertext Markup Language, o por su traducción al español, el lenguaje de marcado de hipertexto, es un lenguaje con el que se define el contenido que hay dentro de una página web. Entonces, este lenguaje se trata de un conjunto de etiquetas que nos van a permitir a nosotros como desarrolladores web poder crear elementos fundamentales para cualquier página web que estemos creando o que querramos crear, ya sea poder crear elementos como multimedia, como videos, imágenes o listas e incluso formularios. Para poder trabajar HTML ocupamos un editor de texto, puede ser por ejemplo Notepad++, Sublime Text o Visual Studio Code. En este caso, pues también nosotros podemos mencionar como algo clave y básico que cada documento de texto que contenga una codificación de HTML va a tener la extensión .html, que es como se va a guardar dentro de los archivos donde nosotros lo estemos trabajando. Ahora vamos a pasar a ver lo que es un poco de la historia. Para hablar un poco sobre la historia de HTML hay que remontarnos hacia la década de los 90. Con el señor Tim Berners-Lee. Trabajaba en el CERN. Ahí buscaban una manera sencilla y estándar de poder acceder a toda la información que trabajaban ahí. Entonces es cuando nace el HTTP, que es el Hypertext Transfer Protocol. En este caso se creó eso y también empezaron a utilizarse las páginas HTML. El señor Tim Berners-Lee ideó para las páginas que pudiesen enlazarse entre sí o entrelazarse, a lo que ahora definimos nosotros como hipertexto. Este lenguaje HTML él se basó para crearlo en otro lenguaje de marcado llamado SMGL, que sus siglas en inglés significan Standard Markup General Language. Basándose en este lenguaje, este es el que define todos los fundamentos y las estructuras de las etiquetas. Es así como en el año de 1989 vemos por primera vez la primera versión de HTML. Podríamos decir que es HTML 1.0. Este HTML 1.0 salió como un subconjunto de SMGL. Estaba fundamentado en eso y venía junto con un documento llamado HTML Tags, en el que se definía la manera de utilizar este lenguaje y la manera de cómo crear elementos. Por ejemplo, insertar texto, insertar listas. Esta fue la primera versión. Luego en 1995 tuvimos la segunda versión llamada HTML 2.0. Esta fue la primera versión considerada la versión estándar. En 1995 se comenzó a trabajar en la versión 3.0. Sin embargo, esta fue desechada y fue trabajada como un borrador. Pero a partir de esta versión 3.0, en el año de 1997 vimos la versión de HTML 3.2. Esta versión de HTML 3.2 ya era capaz de trabajar con scripts y con formularios. Fue una de sus principales características cuando salió y fue la primera que se empezó a utilizar en el World Wide Web y empezó a utilizarse para la red. Seguido de eso, entre 1998 y 1999 salió a la luz HTML 4.0 y 4.01. En este entonces ya comenzaban a hacerse planes para trabajar por separado. Por un lado querían que HTML sirviera para definir los elementos y que tuviéramos otro lenguaje para definir los estilos visuales de lo que estuviésemos trabajando. Entonces es por estos años que comienza a trabajarse con CSS o empieza a trabajarse para crear CSS. Luego de pasados unos años, por junio del 2004 comienza a planearse o a trabajar la elaboración de HTML5. En este proyecto querían trabajar la retrocompatibilidad y que pudiese tener nuevos elementos agregados. Es así que en octubre del 2014 sale a la luz la última versión que conocemos, que es HTML5, que recibió su última actualización en 2016. Voy a presentar otras características que tenemos en el lenguaje. Primero que nada, la edición de código. Un documento HTML puede ser editado y
creado desde cualquier editor de texto, incluso un editor de texto sencillo como un blog de notas. Es multiplataforma, es decir que podemos visualizar nuestra página web desde cualquier sistema operativo, desde cualquier navegador. La creación de páginas web, que como ya sabemos es su característica principal, es la mayoría de páginas web que vemos por internet está fundamentada en HTML. Es un estándar reconocido por todo el mundo y es regido por una organización llamada World Wide Web Consortium, que se encarga de regir este estándar. Es un lenguaje de etiquetas, como ya sabemos, sus fundamentos están en el otro lenguaje de marcado SMGL. ¿Qué son las etiquetas? Bueno, las etiquetas son fragmentos de código dentro de HTML que nos permiten a nosotros definir elementos. Son la base fundamental del código HTML. Están escritos de esta manera porque es la manera en que el navegador entiende lo que nosotros queremos crear o interpretar por medio de nuestro código. Las etiquetas se componen algunas partes fundamentales, en donde podemos mencionar primero el signo menor que podríamos mencionarlo como la apertura de la etiqueta. Dentro de la etiqueta tenemos nosotros el nombre o el carácter de la etiqueta, que es lo que nos va a representar, qué es lo que querramos crear. Por ejemplo, esta etiqueta es la etiqueta P, nos va a crear un párrafo. Al lado de la etiqueta P nosotros podemos poner algún atributo que nosotros querramos. Y por último tenemos el signo mayor que sería el cierre de nuestra etiqueta. Mencionando la etiqueta, las etiquetas nos sirven para crear los elementos dentro de nuestra página HTML. Esto se compone de algunas partes también. Por ejemplo, tenemos la etiqueta title, que nos permite ponerle título a nuestra página. La primera parte de este elemento es la etiqueta de apertura. Como vemos ahí, la etiqueta title de apertura nos va a indicar dónde inicia nuestro elemento. Dentro tenemos el contenido de la etiqueta, en este caso es un título, nosotros podemos ponerle el título que querramos a nuestro documento HTML. Y la última parte sería la etiqueta de cierre, es donde se indica dónde se cierra nuestro elemento, dónde se cierra el título. Es justo de la misma manera que la etiqueta de apertura, pero antes del carácter o nombre de la etiqueta tenemos una diagonal que es la que indica que es la etiqueta de cierre. Y les voy a mostrar un listado de algunas de las etiquetas más utilizadas dentro del entorno de HTML. La etiqueta body es prácticamente el cuerpo de nuestra página HTML, es donde dentro de él van a ir más etiquetas. La etiqueta head, debajo de ella podemos poner los metadatos. En este caso, por poner un ejemplo, podría mencionarles que debajo de él puede ir enlazada la hoja de estilos CSS. La etiqueta A sirve para hacer referencia a un vínculo de internet en nuestra página HTML. Se utiliza dentro de la etiqueta de apertura A el atributo href, que nos va a servir para hacer la referencia del vínculo de internet. La etiqueta BR, esta etiqueta BR la utilizamos cuando nosotros trabajamos con un párrafo y queremos dejar un salto de línea, pues para mantener o que se visualice ordenado nuestro contenido. Estas etiquetas H1 van de H1, H2, H3 hasta H6. Estos son títulos. Dependiendo de qué número tengamos nosotros, va a definir de qué tamaño va a ser ese título. Esto puede ser útil cuando nosotros necesitamos poner un subtítulo o un título más grande. IMG. La etiqueta IMG, como hace alusión su nombre, es para añadir imágenes. Esta etiqueta, en la etiqueta de apertura, al igual que en la etiqueta A, vamos a utilizar el atributo src. Este atributo src sirve para poner la dirección de donde tenemos nosotros alojada nuestra imagen y que pueda mostrarse en pantalla. Para trabajar con IMG se sugiere que dentro de la carpeta de nuestro proyecto de HTML nosotros tengamos una carpeta donde tengamos nuestras imágenes. Esto para que en algún momento nosotros necesitemos movernos, pues la imagen no deje de funcionar. Tenemos la etiqueta P, que sirve para poner párrafos. Como mencionaba en el ejemplo de las etiquetas, es una etiqueta para poner párrafos. Esto sirve para organizar nuestra información dentro de la página de una mejor manera y que se visualice mejor para la persona que nos esté visitando. La etiqueta B hace alusión a bold, que es como si trabajáramos en Microsoft Word. B podemos seleccionar un trozo de texto dentro de un párrafo, por ejemplo. Tiene su etiqueta de apertura y de cierre. Y a ese trozo de texto que nosotros hayamos seleccionado se le va a aplicar la negrilla. Strong es prácticamente lo mismo.
Sin embargo, Strong hace un poquito más fuerte el estilo de negrilla en el texto, igualmente que nosotros seleccionemos el trozo de texto. Y por último tenemos la etiqueta I. La etiqueta I sirve para poner la cursiva. Podemos seleccionar un trozo de texto, tiene su etiqueta de apertura y de cierre también, y el texto que nosotros hayamos seleccionado se va a poner en cursiva. Este sería un pequeño listado de algunas etiquetas que son unas de las más utilizadas dentro de cualquier página HTML. Y bien, esto ha sido todo por el video. Espero les haya gustado. Quiero dar las gracias o los créditos a todas estas páginas que dejo en pantalla. Obviamente las estaré dejando en la descripción también para que puedan ir a visitarlas, y si quieren saber de información sobre HTML, pues pueden ir a visitar cualquiera de estas páginas. Todas tienen información muy buena y bastante útil. Quisiera dar los créditos a estas páginas por brindarme la información con la que pude realizar este video. Y bueno, sin nada más que agregar, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. Yo soy Daniel y nos vemos hasta la próxima. Adiós.